Gracias, diputada presidenta. Con el permiso de la mesa, continúo con la lectura. En lo específico, el Estado mexicano se ha concentrado en responder a la violencia contra las mujeres entre particulares, tanto en el ámbito público y privado. Sin embargo, es inaplazable la necesidad de reconocer las prácticas de violencia y violaciones a los derechos humanos perpetrada por acción u omisión desde las instituciones, principalmente las relacionadas con los cuerpos policiales y la impartición de justicia. Es importante resaltar que la violencia institucional está reconocida como una modalidad de violencia tanto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y no así en el Código Penal, la cual se define como a. Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 10. Por lo tanto, se debe reconocer que la violencia contra las mujeres se da en todos los ámbitos de la vida, por parte de agresores diversos, entre quienes se encuentran los propios servidores públicos y autoridades con diversas responsabilidades políticas, legales, lo cual no puede seguir siendo tolerado y marca una pauta impostergable para legislar de manera específica, para sancionar y erradicar estas prácticas violatorias de derechos humanos que van desde los discursos misóginos y discriminatorios hasta agresiones que son generadas, consentidas y subestimadas por las autoridades de las instituciones del Estado en los distintos ámbitos y niveles de sus atribuciones. 11. El 25 de julio de 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitió observaciones finales sobre el 9º Informe Periódico de México, en donde reconoce el esfuerzo de nuestro país. No obstante, señala el hecho de que los delitos de género en contra de las mujeres a menudo son perpetrados por agentes del Estado o con su presunta participación y complicidad. 12. Por tanto, tenemos la responsabilidad de fortalecer la legislación vigente para proteger mejor el derecho de las mujeres en el estado de Tlaxcala a vivir una vida libre de violencia, adoptando medidas de prevención para que quienes ocupen o pretendan ocupar cargos públicos en los órganos del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos públicos autónomos, no cuenten con a. Antecedentes legales y sociales de violencia familiar. B. Antecedentes legales y sociales de incumplimiento de obligaciones alimentarias. C. Antecedentes legales y sociales de violencia sexual y violencia de género en cualquiera de sus modalidades. La ocupación de un cargo público reviste una gran importancia, razón por la cual desde la legislación se debe garantizar la idoneidad de las personas que ocupan, aspiran a ocupar y permanecer en dichos cargos. Desempeñar un cargo público no es un privilegio de la clase gobernante, conlleva una gran responsabilidad. Implica dar un trato digno, respetuoso, sensible y cuidadoso a la ciudadanía, lo cual le confiere al servicio público una dimensión no solo humana, sino ética. 13. La presente propuesta retoma el trabajo de la organización política, las constituyentes feministas CDMEX, la cual ha encabezado a nivel nacional una iniciativa denominada la 3 de 3 de violencia de género, la cual propone como requisito para ocupar cargos de elección popular o para desempeñarse y quienes se desempeñan en el servicio público 3 demandas básicas. 1. No ser deudor de pensión alimenticia. 2. No ser acosador sexual. Y 3. No ser agresor por razones de género. 14. Bajo la premisa consciente en que representantes y servidores públicos deben representar y respetar los derechos de las mujeres como un acto obligatorio y no voluntario, es un hecho que la mayoría de las personas desconocen el marco jurídico que sanciona la violencia. Inclusive las y los servidores públicos comparten los mismos prejuicios sociales, por lo que es imprescindible modificar las prácticas institucionales y culturales. 15. La violencia es un acto abusivo del poder dirigido a someter, dominar, controlar, humillar y agredir de manera física, verbal, psicológica, económica, patrimonial, sexual, moral y social. Quien ejerce violencia no reconoce su conducta, cree que los otros provocan su reacción, se justifica, se asume a sí mismo como perjudicado y minimiza las consecuencias.
16. Por tanto, las personas agresoras no están en condiciones de accionar para prevenir, combatir y sancionar la violencia que tanto daña a nuestra sociedad. Situación aún más delicada tratándose de altos cargos públicos en cuyas manos está la elaboración y modificación del marco legal, la gestión de la administración pública, la persecución de los delitos y la impartición de justicia. 17. La violencia en contra de las mujeres en México y particularmente en nuestro estado es alarmante. Enderi 2021 estima que en el estado de Tlaxcala el 68.6% de las mujeres de 15 años o más experimentaron algún tipo de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial a lo largo de su vida, y el 42.7% en los últimos 12 meses. Según el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, el Banabim, en 2015, del 2015 al 31 de mayo de este 2022, hay un registro acumulado de 21.256 agresiones en contra de la población femenina en Tlaxcala. Las estadísticas de homicidios dolosos de mujeres registradas reflejan un incremento del más del 100%. Las víctimas de estos delitos en general son mujeres jóvenes de entre 11 y 40 años y en más del 50% de los casos los actos permanecen en la impunidad. Sea por la falta de denuncia, negligencia, ineptitud, falta de empatía e indiferencia de parte de los servidores públicos para la atención, seguimiento y castigo, lo que produce la revictimización. 18. El patriarcado como sistema de opresión ha estandarizado prácticas y estereotipos que la sociedad adopta y naturaliza de tal forma que se desarrollan como parte de la cultura social, económica, política, y sin embargo, el caso de las autoridades que representan y sirven desde las instituciones del Estado están obligadas no solo a generar acciones en el ámbito de sus competencias para desmontar dichas prácticas y conductas, sino deben estar obligados a desterrarlas como parte de la ética pública. 19. El pacto patriarcal se traduce en impunidad cuando éste se acuña en las instituciones del Estado. Muchos servidores públicos no identifican que las bromas, comentarios o preguntas incómodas son con connotación sobre la vida sexual de las mujeres, piropos o comentarios no deseados sobre su apariencia, las miradas lascivas o gestos sugestivos, llamadas telefónicas o mensajes por correo electrónico, de naturaleza sexual no deseada, el contacto físico innecesario y no deseado, como roces y caricias, así como supeditar cualquier acción a cambio de favores o relaciones sexuales, son comportamientos que no solo molestan y ofenden a las mujeres, sino son violatorios de los derechos humanos, de la libertad sexual y de la dignidad de las mujeres. 20. En ese sentido, la iniciativa 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres propone elevar los estándares de la ética pública y política, ya que si bien distintas legislaciones prevén los requisitos de elegibilidad y idoneidad, estos son relacionados a la transparencia, la rendición de cuentas, la no corrupción y la eliminación de los conflictos de interés o bien los antecedentes no penales vinculados al crimen organizado y otros criterios que, si bien fortalecen a la democracia, no consideran la corresponsabilidad para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus modalidades y manifestaciones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. 21. La violencia de género contra las mujeres es un delito y como tal debe ser sancionado, lo cometa quien lo cometa, en una verdadera democracia. No basta ser un funcionario eficiente si es acosador sexual, no basta ser un servidor público destacado si es agresor por razones de género, no basta ser un legislador, un juez, un alcalde o un magistrado honrado y sin vínculos de corrupción si se es un deudor de pensión alimenticia. 22. Para que las disposiciones propuestas en esta iniciativa sean eficaces, las instancias encargadas de llevar a cabo el registro de candidaturas, la designación, nombramiento y reclutamiento de las y los servidores públicos en cualquier cargo o puesto público deben allegarse de información que genere suficiente convicción para garantizar que las personas interesadas no tienen antecedentes como agresores e instrumentar políticas públicas que lo garanticen. 23. Los mecanismos que pueden implementarse para cumplir con lo propuesto son la celebración de convenios interinstitucionales, la búsqueda en los registros, la solicitud de presentación de constancias, la firma de cartas de cumplimiento de requisitos negativos, la generación del padrón estatal de agresores y el registro estatal de deudores alimenticios, así como eficientar el uso del banco de datos sobre violencia y generar mecanismos de monitoreo y seguimiento a casos en cada uno de los municipios.
24. Es claro que los antecedentes de agresión como impedimento para ocupar un cargo público en el estado de Tlaxcala no se limitan a lo que haya acontecido o esté aconteciendo en la entidad, ya que una persona puede contar con antecedentes de agresión en cualquier parte del país y estar interesada en ocupar un cargo de elección popular local por nombramiento o simplemente ingresar o permanecer en el servicio público del Estado. Pido apoyo para la lectura, Presidenta.